Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga a su iglesia. Estamos aquí en esta hora para continuar esta serie de estudios bíblicos, la autoridad espiritual, solo con un propósito: levantar una generación en este tiempo que obedezca al Señor, contribuir a todos aquellos que desean cada día obedecer más al Señor. Usted sabe que todo lo que existe en la tierra tiene una, vamos a llamarle, apariencia externa. Todo tiene una apariencia externa, y para usted poder identificar cualquier cosa que existe en la tierra, más que preguntar sí o no, usted debe prestar atención a las características. Por ejemplo, la anatomía del cuerpo de una mujer es distinta a la anatomía del cuerpo de un hombre. Si yo le digo a usted que yo soy una mujer, o si usted es una mujer y me dice que es un hombre, yo puedo decir sí o puedo decir no. Puedo alterar una realidad. Lo segundo que usted tiene que hacer es prestar atención a si mi cuerpo coincide en el hipotético caso que yo diga que soy una mujer. Dios ha establecido un orden en la tierra, y el orden es el siguiente: todo lo que existe en la tierra, valga la redundancia, necesita existir. Lo segundo es que eso que existe necesita canalizarse por un medio válido. Pero, ¿qué tal si al momento de usted mirar las características, hay características que se parecen? Usted entonces debe ser más crítico y entender que debe rebuscar las características que son evidencia clave para usted poder determinar si alguien habla verdad o habla mentira. Por ejemplo, para usted saber si es una persona, en cuanto a hombre y mujer, las características van a ser más idénticas. Si usted quiere saber si su país es libre, las características pueden coincidir respecto a la libertad de otro país. Pero cuando usted se pregunta cosas claves, la historia, cómo transcurrió la libertad, en el caso del hombre o la mujer, las características de su cuerpo, usted debe identificar los órganos únicos de la mujer y los órganos únicos del hombre. Porque la mujer ve, el hombre ve. El hombre habla, la mujer habla. El hombre come, la mujer come. Compartimos características idénticas, pero hay características que no se pueden negociar. Esa misma pregunta tenemos que hacernos cuando analizamos la autoridad espiritual. ¿Cómo yo identifico si en mí hay alguna manifestación externa de desobediencia? Por eso hoy vamos a seguir esta serie titulada La autoridad espiritual, y hoy yo voy a expresar una forma en cómo usted puede identificar si es rebelde o no es rebelde. Una forma en la que yo puedo identificar si soy rebelde o no soy rebelde. Hay tres, pero hoy quiero iniciar con una sola, y posiblemente el próximo martes continúe con la otra, y así, a menos que decida en un estudio dar las dos que faltan. Pero si a mí se me permite identificar de manera general las únicas tres formas en cómo el hombre manifiesta su rebelión, yo diría existen tres. No hay forma de buscar otra, a excepción que usted quiera crear una subcategoría. Pero yo me fui a cosas generales, que cuando usted le pone una categoría, en la matriz principal estará una o estarán estas tres que le acabo de mencionar. Yo quisiera antes de todo leer algunos versos, y en lo que leo esos versos quiero que usted reflexione, medite y analice en su corazón estas enseñanzas bíblicas. Se puede quedar ahí sentado, pero medite en su corazón. Voy a leer 4 versos o 4 citas bíblicas de manera específica. La primera está en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 10 y verso 12, o al verso 12. Y dice: y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las autoridades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra aquellos
delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Efesios 5:6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Judas 8-10. Ya que ese libro, al tener prácticamente un solo capítulo, está de más citar el capítulo y se citan solamente los versos. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en los que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Mateo 12:84. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted estuvo atento a todos estos o a estas 4 citas bíblicas, segunda de Pedro 2:10-12, Efesios 5:6, Judas 8:10, Mateo 12:84, hay un común denominador que tiene que ver las palabras que se expresan. Partimos aquí entonces que hay 3 formas en cómo la rebelión se manifiesta. Primera forma, las palabras. Segunda forma, los razonamientos. Tercera forma, los pensamientos. Hoy vamos a ver una sola, que es la palabra. Tal vez si usted es crítico y se analizó estas 3 formas, usted identificó que en ningún momento yo hablé de hechos concretos. No metí ningún caso específico. Me centré en cosas que si usted no analiza tienen que ver con la mente. Fíjese, no me fui a nada que tenga que ver con cosas prácticas o acciones concretas. ¿Por qué? No quise enumerar las acciones concretas, porque las palabras se van a materializar en un hecho concreto. Los razonamientos igual y el pensamiento igual, ya que estas 3 formas usan un mismo canal que es el cuerpo humano, y el cuerpo humano hará acciones concretas. No quise entrar a las acciones concretas porque son el resultado de las palabras, de los razonamientos y de los pensamientos. Quise dejar los hechos concretos como la evidencia, la expresión tangible y visible de un pensamiento, de un razonamiento o de una palabra. Pero quiero antes de todo comenzar a puntualizar algunas verdades que vemos en esos versos, que si usted estuvo atento la puede ya manejar, pero permítame hacer algunos puntos. En Pedro 2:10-12, Pablo habla de que había una disputa respecto al cuerpo de Moisés, y el arcángel Miguel hizo silencio porque él estaba enfrentando a otro ser que era adverso al orden del Señor. Y hay muchos puntos de vista sobre el adversario, Lucifer, el que tiene como responsabilidad hacerte la guerra a ti y hacerme la guerra a mí. La iglesia aún no se ha puesto de acuerdo sobre el origen de este ser, pero sí coincidimos que le hace la guerra, que le hace la oposición al cristiano. Pero lo que aquí Pedro está tratando de transmitir es que había un respeto, aunque el enemigo era contrario al orden de Dios. Él no se atrevió a pronunciar ningún juramento, ninguna palabra de respeto contra este ser. Eso me dice a mí que cada vez que usted vaya a guerra espiritual, cada vez que usted vaya a enfrentar al diablo y Satanás, usted debe tener mucho cuidado con lo que usted diga, porque si usted irrespeta, usted cae bajo maldición. Por eso, al momento de usted hablar contra las potestades adversas al orden de Dios, usted debe cuidar su vocabulario. Y muchas veces, discúlpenme la claridad del término, muchos cristianos por la ignorancia le decimos al diablo perro, boca sucia,
sucio, asqueroso. Son términos que se convierten en un irrespeto. Y si usted irrespeta una autoridad, no importa que esté caída, usted está fuera del orden que Dios ha establecido en su palabra. Por eso lo único que usted tiene que hacer una vez esté bajo autoridad es no hacer lo que esa autoridad adversa quiere que usted haga. Y en segundo lugar, no proferir ninguna palabra de irrespeto. Sencillamente, como el caso de los que se levantaron contra Nabucodonosor, no profirieron ningún juramento, ninguna palabra. Dijeron: no vamos a adorar a esa estatua. Y si a Dios le place librarnos, que nos libre. Y si a Dios no le place, que no nos libre. Fíjese, ellos con todo respeto y con toda altura se mantuvieron firmes en el respeto a la autoridad de Dios que está por encima de las autoridades terrenales, pero no se pusieron a maldecir a la autoridad terrenal de ese momento. El segundo pasaje, Efesios 5:6, dice que nadie nos engañe con palabras vanas. Y hay un principio hermenéutico que dice que la palabra se debe interpretar en el contexto en el que aparece. Pero antes de aplicar ese principio, vamos a definir la palabra que usa Pablo en el término vana. Los que estudian Biblia dicen que posiblemente el término que ahí se usa es kenos. Y la palabra kenos es como una religión que no transforme. Es como que usted diga: Cristo te saca de las drogas, y el que acepta a Cristo sigue en droga. Es como que usted diga que Cristo perdona y la iglesia no quiera perdonar. Esa es la palabra vacío. Usted predica algo y cuando yo veo a los que lo profesan, no se parece a eso que supuestamente dicen que Cristo hace. Es como un discurso político que cuando yo llegue a la presidencia haré tal obra y tal obra. Llegué a la presidencia y no hago ninguna de esas obras. Eso es algo vacío. De igual manera hay una filosofía, un invento que cuando usted lo escuche es bien, pero cuando se va a la práctica no hay ningún resultado. Entendemos aquí que Pablo está diciendo palabras sin sentidos, palabras que cuando usted ve el cumplimiento se queda todo en simple articulación. Pero cuando leemos el versículo 5 y lo unimos al versículo 6, Pablo está diciendo que ningún fornicario, ningún avaro, y detalla una breve lista de pecados que te impiden la entrada al cielo. Y en el versículo 6 dice: nadie os engañe con palabras vanas. Si unimos al versículo 5 y el versículo 6, Pablo está diciendo: hay gente en la iglesia que posiblemente va a asumir una vida pecaminosa, adversa a lo que Dios ha establecido en su palabra, y te van a argumentar el por qué pueden hacer eso. Y Pablo entonces dice: hay un tipo de justificación por parte de un grupo que profesa el evangelio, que en sus acciones lo que están haciendo están contradiciendo el evangelio, pero cuando usted le habla argumentan y lo que ellos hacen lo ven bien. Y Pablo dice: eso es palabras vanas. Es como diciendo argumentos que intentan justificar nuestras acciones. Por eso he aprendido en una experiencia con Dios. Hace mucho Dios ministraba a mi corazón y me dijo: cuídate, porque una actitud incorrecta no despierte en ti otra actitud incorrecta. Dios me dijo: en el reino de Él, una actitud incorrecta no justifica otra actitud incorrecta. En un momento de necesidad, en un momento tal vez de turbulencia emocional en mi corazón, ¿qué tal si usted me habla mal? Y usted me pregunta: pastor, ¿por qué usted le habló mal al líder de los jóvenes? Yo le digo: porque él me habló mal a mí. Yo estoy aplicando principios naturales. Yo no puedo reaccionar por como a mí me traten. Y Pablo nos está enseñando a nosotros ese principio, a que no aprendamos a razonar, ni a defendernos, ni a justificar, sino a aplicar los principios bíblicos. Cada vez que justificamos nuestras acciones, nos estamos convirtiendo en parte de ese sistema. Es bueno conocer el por qué yo reaccioné de una manera para entender por qué lo hice, mas no justificar. Otra cosa es saber las razones para saber por qué lo hiciste, y otra cosa es yo justificar lo que hiciste y no lo mismo. Por eso yo he aprendido, debo conocer para ser empático, pero debo cuidarme de no ponerme en complicidad por las acciones que para mí tal vez son válidas. Y en Mateo 12 Cristo dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo malo siendo lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Cristo cierra aquí y dice: lo que está en el corazón se va a evidenciar. Es imposible que lo que esté aquí no salga. Ahora, yo puedo ser selectivo delante de quien yo expongo mi criterio o mi respeto a la autoridad.
Es posible que delante del pastor muestre respeto. Es posible que delante de los líderes, de los jóvenes, de igual manera. De las líderes, de las damas, muestre respeto. Pero cuando usted está solo, cuando usted está con aquel llamado confidente en la iglesia, todos tenemos aquí personas de confianza con las que podemos relacionarnos más y más. Y muchas veces ponemos en tela de juicio esto, pero eso es parte de la vida. Jesús es un ejemplo. ¿Quiénes eran los amigos íntimos de Jesús? 3. Eran 12 apóstoles, pero a 3 Él le mostraba más su corazón, porque es normal yo sincerizarme con un grupo. Lo que es anormal es yo entrar en lo selectivo, en la sesión de personas. Todos son mis hermanos, todos estamos en la grey o en el cuerpo de Cristo, pero no a todos usted le tiene que decir lo que usted está pasando, porque hay algo que se da de confianza y la psicología lo establece, que la confianza no se exige, la confianza se gana en el trato diario. Y Cristo entonces nos enseña, va a salir la realidad del corazón. ¿Cómo usted habla de mí cuando usted está solo? Con su esposa, ¿cómo usted se refiere de mí? Con su amigo, con su amiga, ¿cómo usted se refiere de la iglesia? Cuando usted está en su casa pensando, ¿qué usted piensa? Cualquiera de frente respeta, pero el Dios que está presente cuando usted está delante del líder también está presente cuando usted está solo. Y es por eso que aquí en 2 de Pedro 2, 10 al 12, hay un término que quiero nueva vez traer. Y dice, en el momento como en el 10 y en el 11, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. No emiten ningún término delante del Señor. Y Judas 8 al 10 repite de igual manera delante del Señor. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Estaba el Señor presente en la disputa del cuerpo de Moisés? No. Dios siempre ha estado en su trono. Lo que está transmitiendo el autor es que la conciencia de respeto a la autoridad no solamente debe estar presente delante del líder, sino fuera del líder. Y ese concepto de que el que estableció a ese líder, el que estableció esa autoridad, está presente 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año, en tu corazón. Y tú debes cuidarte, yo debo cuidarme, porque la rebelión se va a expresar a través de las palabras. El hombre que es rebelde de corazón va a proferir palabras de rebeldías de manera automática. El mero mensaje del evangelio no transforma si yo no decido cambiar y ponerlo en práctica. Todo aquel que realmente necesita obedecer, la obediencia no es una elección, no es que usted quiera. Para usted estar bajo la autoridad de Dios, usted necesita un encuentro con Él. Yo necesito un encuentro con Él. Para yo aprender a medir mis palabras, para hablar de los demás, yo debo cuidar de tener un encuentro realmente con Él, porque es como que yo intente hablar en un tono distinto. ¿Qué tal si a partir de mañana yo intento cambiar el tono de voz? No podré hacerlo por mucho tiempo, porque estoy imitando un tono que no va conmigo, y mi tono natural va a salir de manera automática. No soy yo que lo elijo. Por eso usted, si se ha percatado, los órganos están para funcionar por sí mismos. De igual manera, los órganos no se sienten. El momento en el que usted siente un órgano, hay problema en su cuerpo, porque los órganos están para no sentirse. Ellos reaccionan por sí mismos. Si todo lo que yo voy a hacer en Dios depende de una decisión, yo tengo que revisarme. Y yo, si tomo la decisión de callar, de guardar silencio, en un momento voy a hablar. Puedo callar delante del pastor, puedo callar delante de la iglesia. Pero cuando estoy con un no cristiano, ¿me atrevo a callarme? Cuando estoy con mi esposo, que es de mi confianza, con mi esposa, con mis hijos, con alguien en la iglesia que es de mi confianza, ¿me atrevo a callarme? El que es rebelde de corazón va a salir esa rebeldía a través de sus palabras, y solamente un encuentro realmente con Cristo puede cambiar el corazón rebelde y someterlo a la obediencia. No nos sorprendamos que Santiago diga: feliz el que no peca de boca, feliz el que no peca de labios. Le comento algo y me abro, no como pastor sino como ser humano. Hay algo en lo que yo soy intolerable.
Jessica lo sabe, porque antes de casarme se lo dije. Y usted debe saber hasta dónde usted llega, no para justificar, no para que el otro sea como usted, porque usted debe cuidarse. Una cosa es el amor y otra cosa es usted amarse a sí mismo. Cuando la mujer o el hombre se parece a mí en todo lo que hace, yo no la amo a ella, yo me amo a mí. Y como mi reflejo está en ella, yo la amo. Pero cuando mi reflejo no está en ella, yo como que no la amo o no lo amo y lo rechazo. Entonces una cosa es que un matrimonio analice y llegue a una conclusión respecto a cosas mejorables, y otra cosa es yo querer que ella sea como yo o que él sea como yo. Debo cuidar eso. ¿Qué hice yo? Como yo me conozco, yo le dije: Jessica, como tú y yo en un futuro nos vamos a casar y vamos a llegar a un momento de vivir, hay algo que en lo que yo soy intolerable. Y se lo digo: yo no tolero una mujer mal hablada. Yo no tolero una mujer irrespetuosa. Y cuando hablo de una mujer mal hablada, son aquellas que usan términos inadecuados de irrespeto. No es que tú vas a ser como yo, pero es algo como que no me cuadra. Y fácilmente vomito a cualquier persona irrespetuosa en la forma en cómo hablo, en cómo habla. Le dije todo eso a ella para que ella sepa cómo soy. Pero después que me casé, ella hizo algo que hirió mi corazón. Y yo estaba mal, no se lo dije a ella. Y me metí en el secreto a hablar con el Dios que la creó a ella, el Dios que me creó a mí, que me puede cambiar y me puede transformar. Y le dije: Señor, me siento mal. Me siento mal porque ella usó un término no adecuado y me ofendió. Y Dios me hizo una pregunta por ella, pero para hablarme a mí. Y Dios me dijo: si con el órgano que es imposible pecar, ya tú estás en un nivel de depresión extrema o de tristeza extrema, ¿qué pasaría si tú conoces la parte que puede intensificar las acciones pecaminosas en los mortales? Y me llevó al caso de Santiago. Santiago dice: dichoso el que no peca de labios. Dichoso el que no peca de labios. O dicho de otra forma, es imposible usted no ofender. Quien no ofende no es hombre ni es mujer, porque cada día usted ofende, cada día yo ofendo. Entonces, si la lengua es el órgano que expresa el pecado, el que expresa más, el pecado común en todos nosotros es el que tiene que ver con la lengua. ¿Qué será cuando yo vea tu corazón? ¿Qué será cuando yo vea tus sentimientos? ¿Qué será cuando yo vea lo que el mundo que hay en tu interior o el mundo que hay en mi interior? Aprendí entonces a restarle valor a los pecados de la lengua, no a minimizarlo, a restarle valor a las ofensas, porque eso no es nada con lo que puede hacer el corazón. El pecado del corazón sobrepasa al pecado de la lengua. Y si usted, por decir un término numérico, debe 10,000 pesos y se está volviendo, no sé qué término usar, ¿qué pasaría si usted llega a deber 3 millones y 4 millones? Entonces, si esa deuda pequeña de 10,000 te tiene así, prepárate cuando te lleguen los 2 millones que va a tener que pagar el banco. Entonces Dios me dijo eso. Si al tú conocer esa falla que está en su lengua, ¿qué será? Que yo te presente la desnudez de su ser, espiritualmente hablando, porque para conocer la desnudez de su ser, lo hice yo a través del matrimonio. Dios me conecte a la realidad de su corazón. Aprendí a descansar en Dios y a establecer un balance. Pero dichoso aquel que no peca de labios, dichoso aquel que no ofende a través de palabras. Por eso es que la lengua es difícil de domar. Y todo aquel que esté en la cercanía con Dios va a aprender a domar su lengua. Muchos de nosotros podemos murmurar a las espaldas. Cualquiera respeta de frente, pero de espalda. ¿Cómo usted y yo valoramos? Si a modo de ilustración Dios me permitiera a mí no escuchar, cada vez que usted me va a hablar a mí, Dios no me permite escuchar lo que tú dices, ni a la inversa, hacer que usted me escuche a mí, sino que usted escuche lo que yo siento y lo que yo tengo en mi corazón respecto a ti. ¿Qué Dios va a escuchar? ¿Qué tú vas a escuchar? Posiblemente eso traiga mucha herida, eso traiga muchas tristezas, porque he aprendido que una cosa es lo que usted hable, otra cosa es lo que yo siento en mi corazón. Y Dios presta atención no a lo que yo digo, sino a lo que yo siento. Por eso debo ser transparente, claro y pulcro, para que lo que yo exprese se corresponda con lo que yo siento.
porque la palabra es la primera forma de rebelión que quiero mencionar. Cuando leemos Génesis 3:3, encontramos que Eva cometió un error. Eva añadió a lo que Dios le había dicho con el término ni le tocaréis. Dios en ningún momento le dijo a Adán y a Eva que no toquen el árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dijo no coman. El mandato está en Génesis 2, 16 al 17. Leo: de todo árbol del huerto podrá comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá. Según ese contexto, Dios nunca le dijo a Eva que no toque. Esa expresión no toque y fue añadido por Eva. Tal vez sea insignificante, pero lo que quiero extraer de ese momento es que quien es obediente a la autoridad tendrá mucho cuidado, al momento de obedecer el mandato de la autoridad. Agregarle a la Biblia no es válido. Restarle a la Biblia no es válido. Lo primero que hace el obediente es que presta atención a lo que se dice. Y en segundo lugar, trata de poner en práctica fielmente lo que se dice. No podemos agregarle a la Biblia nada. Nuestras suposiciones son inválidas. Nuestros argumentos son inválidos. Lo único que tenemos que hacer es cumplir fielmente el dicho del Señor. Supongamos que un gobierno va a enviar un representante a otro país. ¿Qué es lo primero que le va a decir? Tú vas a hacer esto y esto y esto. Y el que va a representar, el embajador, ¿qué tiene que hacer? Emitir lo que le dijo su gobierno. Esto nos enseña de igual manera que tenemos que prestar atención al dicho de Dios, porque somos embajadores de Dios aquí en la tierra. Y si somos embajadores de Dios, lo primero que tenemos que obedecer al Señor. Tenemos otro caso en la Biblia que lo vimos, pero ahora lo vamos a ver de manera un poco distinto, y otro caso distinto, y otro caso distinto. 3 casos que ya lo vimos, pero vamos a aprender ahora un principio distinto al que ya vimos en esta serie. Tenemos el caso de Cam. ¿Qué hizo Cam cuando su papá pecó? Habló lo que él hizo. ¿A quién se lo dijo? A los hermanos. El que es insubordinado, el que es rebelde, su corazón se va a alegrar cuando el líder caiga. Cuando el líder haga lo incorrecto, el que es irrespetuoso se va a alegrar y va a decir la falla a los demás. Eso es una evidencia de rebeldía. Cualquiera obedece cuando el líder se parece a lo que yo he ideado respecto al liderazgo. Y claro, no estamos hablando, repito, de complicidad. Estamos hablando cómo yo manejo la falta de líder. El hecho de que Cam divulgó la falta de su padre era una clara evidencia que él no estaba bajo la autoridad de su padre. Esa desobediencia oculta se camuflajeó por la perfección de su padre hasta que la imperfección lo visitó. Y muchas veces nuestra desobediencia se camuflajea por una obediencia que es el resultado de un líder perfecto. Pero cuando el líder falla en su asignación, ¿cómo nosotros demostramos respeto? Repito, respeto. No apoyar el pecado, no tapar el pecado. ¿Cómo manejamos la situación? Los demás hermanos de Cam no divulgaron la falta, ayudaron a su papá a corregir la falta, porque eso es una evidencia de que hay respeto y de que hay autoridad. Cam no tenía sumisión, simplemente le estaba buscando una falta para él y respetar. ¿Cómo nos sentimos cuando nuestro líder falla? Es una clara evidencia para saber si somos de las personas que obedecen o no. Tenemos el caso de María y Aarón cuando denigraron a Moisés. ¿Qué hizo María? Emitió una pregunta. Oye, una pregunta. Aparentemente ella no dijo nada, pero Dios discierne las intenciones del corazón. ¿Cuál fue la pregunta que hizo ella? ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Eso está en el versículo 2 del libro de Números 12. Una pregunta hizo, no emitió nada y cayó. Esa pregunta fue suficiente para Dios decir, tiene que durar 7 días fuera del tabernáculo. Eso nos enseña que tenemos que aprender a medir nuestras palabras, porque tal vez nos hagamos preguntas, ¿y por qué el pastor hizo tal cosa? ¿Y por qué es que él así? ¿Y por qué es que él predica así? Nuestra intención se puede camuflajear a través de una pregunta supuestamente sana, pero Dios va a analizar cada corazón. Esa pregunta
No fue que dijo nada de manera concreta, pero Dios discernió la intención de su corazón y fue expulsada del campamento. No importa las palabras que usted diga o que yo diga, no importa lo ligera que sean o no sean, Dios va a detectar rebelión en el momento en el que la palabra también salga con rebelión, sin importar que sea a través de una pregunta. Tenemos también a Coré y a sus céticos que atacaron a Moisés, pero ahora fue distinto a María. María por lo menos se controló, hizo una pregunta, pero ¿qué hizo Coré y todos aquellos líderes? Hablaron y hablaron, y ellos dijeron en el versículo 3 de aquí del número, dijeron: basta ya de ustedes, hablando a Moisés, basta ya de ustedes. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Era como si dijeran: reconocemos que Dios está en medio de la congregación, porque la congregación es santa, pero no reconocemos la autoridad de Moisés porque es un usurpador. De este ejemplo aprendemos que quien irrespeta y da rienda suelta a sus palabras puede descender vivo al Seol, pero quien irrespeta y por lo menos mide sus palabras para reflexionar y no llevar a un nivel de desobediencia extrema o de irrespeto extremo, puede ser restaurado, como fue el caso de María. María entró en rebelión, pero por lo menos midió sus palabras, pero entró en rebelión y fue restaurada. Coré entró en rebelión y habló y condujo al pueblo para que también hable, y en ese momento él descendió vivo al Seol con todos los que hablaron. Podemos agregar aquí entonces que Dios va a mirar la gravedad de la rebelión. Dios va a mirar en cómo nosotros nos atrevemos a hablar de nuestros líderes. Tenemos un caso que para mí es clave en nuestra relación con Dios y está en el libro de Hechos capítulo 23. Hechos 23. Pablo está siendo juzgado, y mientras Pablo está siendo juzgado, Pablo no sabe quién lo está juzgando en cuanto al puesto que tiene. Y como Pablo no sabe quién es el que está frente a él juzgándolo, ¿qué dice Pablo? Pablo dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Eso está en Hechos 23:3. Normal, Pablo está siendo condenado cuando él es inocente. Ahí usted puede emitir ciertos términos y ciertas palabras en defensa. Y Pablo dice: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y alguien le dice: Pablo, esa persona a la que tú le estás diciendo pared blanqueada es el sumo sacerdote. En el versículo 3 Pablo lo irrespetó sin darse cuenta. Pero cuando en el versículo 4 le dicen: Pablo, ese es el sumo sacerdote, ¿qué dice Pablo? En el versículo 5, o sea, un versículo después, ¿qué dice? No sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues Cristo está: no maldecirá un príncipe de tu pueblo. Fíjese cómo Pablo se retrata. ¿Por qué? Porque el que estaba ahí era el sumo sacerdote. ¿Estaba el sumo sacerdote actuando bien? No, porque el respeto a la autoridad no es que él se lo merezca, no es que él esté actuando bien. Es que la iglesia ha malinterpretado y dice que obediencia, respeto a la autoridad es sinónimo de un líder responsable y que se ajusta a la Biblia. No, lo que estoy transmitiendo es ese respeto a la autoridad, no necesariamente esa obediencia ciega a esa autoridad. Pero quiero agregar que Pablo finaliza el versículo 5 diciendo: no maldecirá a un príncipe de tu pueblo. No maldecirá a un príncipe de tu pueblo. ¿Y por qué Pablo dice eso? Porque para él maldijo al sumo sacerdote. ¿Pero qué fue que le dijo? Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Eso era una ofensa. ¿Qué es maldecir en la Biblia? Hablar mal. ¿Qué es bendecir? Hablar bien. Eso es. Cada vez que usted habla mal de un hermano, de una persona, está maldiciéndole, hablando mal. Cada vez que habla bien, está entonces llevándole bendición a esa persona. Hay un concepto en Israel que no recuerdo el nombre exacto, que ellos prestan mucha atención a la palabra, a lo que la gente dice. Y ellos dicen que la palabra tiene la capacidad de hacerte que te vaya bien o de hacer de que te vaya mal. Y ellos prestan atención a qué tú escuchas,
Lo que te dice tu papá te marca, lo que te dice tu mamá te marca, y eso va creando algo. Y leí hace mucho mientras estudiaba como un cuento, una fábula donde alguien emitió una palabra al viento. Y él dijo, pensé que la palabra se iba a desvanecer, pero qué sorpresa me llevé. Muchos años después me tropecé con la palabra que dije en el ayer, y esa palabra hoy maldijo mi vida. Esa palabra hoy me llevó a pagar las consecuencias de lo que antes había dicho de manera inapropiada. Por eso tenemos que aprender a respetar a nuestros líderes, a respetar a todos los que están en autoridad, a saber cómo nos dirigimos al momento de hablar a la persona que Dios ha puesto en ese lugar. Y quiero aclarar lo que he venido siempre aclarando en esta serie. Estamos hablando no de complicidad, estamos hablando de esa actitud de respeto, estamos hablando de esa actitud de cuidar nuestras palabras al momento de dirigirnos a una persona, sin necesidad de entrar en términos despectivos o en términos que no son adecuados. Una vez, en el versículo 4 de Hechos 23, a Pablo se le dijo quién era. En el versículo 5, Pablo de una vez rectificó. He aprendido de igual manera que un irrespeto público que se le haga a un líder se debe compensar también por una palabra en público como señal de respeto, como señal de cambio. Si yo en el público ofendí en público, debo pedir perdón. Por eso hace mucho yo prediqué un mensaje que la iglesia muchas veces no predica. Creemos en la restauración, creemos que Dios cambia, pero yo predicaba, si yo tuve una caída pública, debo tener una restauración pública, porque si mi falla se hizo público, ¿qué implica eso? Y le doy un detalle. No se atormente por la gente cuando usted se dé cuenta de sus pecados, de sus fallas, o de mis pecados y de mis fallas en público, porque todo pecado público, ¿qué implica? Que hay un sinnúmero de pecados ocultos, y cuando la olla, el contenedor de los pecados ocultos se llenó, sale un pecado público. Nadie peca primera vez en público. Si yo irrespeto en público, hay muchas fallas en secreto, y debo prestar atención a esto. Cuando yo aprendí estos principios a la luz de la Biblia, ya yo no me ando cayendo loco por nada, porque lo que yo veo es lo que se desborda. Sabía que los pecados que yo cometo, que usted se da cuenta, son los que yo no puedo controlar. En los que yo puedo, lo hago secreto, agachado. No estoy hablando de que vamos a pecar a la secreta ni así. No, usted me entiende. Nadie comete una falla así en público. Pastor, lo irrespeté así primera vez. No. Si usted habló de mí delante de otra gente, lo hizo usted en su mente. Lo hizo con su esposa, lo hizo con su esposo, lo hizo con su hijo, o lo hizo usted solo, y yo de igual manera lo hice. Por eso yo digo, de igual manera, que el pecado sexual, la fornicación y el adulterio no es algo de un error. Pastor, cometí fornicación, cometí el adulterio porque un desliz. No, eso se piensa, se analiza. De igual manera, el irrespeto a la autoridad se da en el silencio, hasta que un momento explota. ¿Y qué aprovecha? Un momento crucial. ¿Cómo usted se da cuenta y cómo yo me doy cuenta si respeto o no? Cuando hay puntos de vista opuestos. Cuando aquí vamos a hacer algo y yo establezco una norma por donde se va y usted no está de acuerdo, ¿cómo usted reacciona? ¿Cómo usted hace? ¿Qué usted dice de mí? ¿Qué usted piensa? ¿Me respeta porque no coincidimos en esto? ¿Hace lo que usted ha pensado hacer porque no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo? Repito, no estamos hablando de usted pensar como yo. Estoy hablando de esa actitud de respeto y de honra. Usted no estará de acuerdo conmigo, ni yo estaré de acuerdo con usted. Tenemos que aprender siempre a someternos al Señor. En el momento que la autoridad haga algo en desobediencia a la Biblia, no haga nada de lo que dice esa autoridad, pero cuidemos nuestros labios de hablar, de irrespetar o de decir lo que queramos. Por eso en el caso de Coré, ¿con quién se reunió? Con los que estaban hablando, porque la rebelión es contagiosa. El que es rebelde va a buscar a otro rebelde, el que es chismoso va a buscar otro chismoso, el que es santo va a buscar otro santo, el que ora va a buscar otro que ore. Hagan un análisis, fíjese, busque 5 personas que sean íntimos suyos. Si no tiene 5, busca 1 o 2, y usted verá que ese que está cerca de usted se parece más que el otro que tal vez no está en ese nivel de intimidad. Porque es que los iguales nos vamos a buscar, los que obedecemos nos vamos a buscar, los que somos rebeldes nos vamos a buscar. Y de igual manera, si yo tengo una inclinación a hacer algo incorrecto,
y se me une a alguien que tiene esa inclinación, me va a dar a mí cominilla y yo voy a estar arrastrado para yo también expresar y decir. Por eso tenemos que seleccionar nuestras amistades, tenemos que seleccionar las personas con las quienes nos vamos a relacionar para no activar en mí eso que yo estoy controlando. Y Pablo es más extremo. Pablo dice, cuida tu testimonio. No te juntes con aquel que siendo cristiano tenga esta y estas características. Porque Pablo aprendió que aunque yo no sea así, si me ven con uno así, la gente va a decir que yo soy así. Busque al que espiritualmente es carnal y desobediente para restaurarlo, para motivarle a orar, para que sea un compañero en tu búsqueda espiritual, pero no para desarrollar una amistad que no sea espiritual, porque te va a hacer daño y me va a hacer daño. Que tus íntimos se parezcan a ti, que tus íntimos sean santos como tú, porque de lo contrario, quieras o no, te va a arrastrar. ¿No me cree? A partir del próximo mes, busca un amigo no cristiano y sea íntimo de él. Y estoy seguro que antes del año te descarga. Antes del año termina tú haciendo lo que él hace. Repito, alguien íntimo, que sea de tu confianza, porque puedo tener conocidos allegados. Estoy hablando de alguien íntimo. Por eso los iguales se van a aparecer. La Biblia nos enseña que el poder de Satanás lo establece o se establece cuando alguien no guarda su dignidad. Y el poder de los ángeles lo guarda alguien que sí guarda su dignidad. Respecto a la teoría luciferina o del Lucifer, hay dos puntos de vista. Hay quienes dicen se reveló, hay quienes dicen que no. Pero sin importar, la Biblia nos enseña que quien mantiene su estado original no peca. Y quien se va de su estado original falla. En la Biblia aprendemos que hay dos formas en cómo el hombre pierde su poder. Lo pierde a través del pecado o lo pierde a través de hablar mal. Cuando una persona comete un pecado, usted ya no lo va a ver en el mismo grado de altura mental. Pero cuando una persona también emite un término inadecuado, de igual manera usted no lo ve igual. Pero estamos llamados en ambos casos siempre a mantener respeto y a respetar. David es un ejemplo claro de esto, que aunque el líder Saúl estaba en desobediencia, siempre lo vio con respeto. Y yo le doy un consejo: aprendamos a ser como David. Yo prefiero respetar más de la cuenta que irrespetar menos de la cuenta. Prefiero tenerte en un lugar de autoridad más allá y no restarte del lugar de autoridad que tú tienes. Repito, estoy hablando de autoridad de concepto, porque David nunca hizo lo que hizo Saúl, ni prestaba atención a él para obedecer, pero de respeto siempre con altura. Mi Señor nunca le deseó mal, tuvo la oportunidad de matarlo y nunca lo hizo, le podía hacer mal y nunca lo hizo. Y en el momento cuando alguien pensaba que David estaba herido, se jactó la boca diciendo que él mató a Saúl, siendo mentira, y David emitió juicio contra esa persona, porque David aprendió que el respeto a la autoridad no es asunto de que se lo merezca, es asunto. Ni siquiera yo me atrevo a decir, no sé si David me va a perdonar con lo que voy a decir, si me pudiera escuchar. Para David, el obedecer no tenía que ver con que Dios te llame, porque Dios puso a Saúl para complacer a un pueblo que no quería que Dios lo dirija de manera directa. Saúl entró de manera inapropiada al reinado, y aún así David no prestó atención a nada de eso. No es cuestión de que, ¿y cómo el pastor llegó a ser pastor? ¿Fue Dios que lo puso, sí o no? Usted no sabrá. ¿Cómo llegó? Olvídese de lo que hizo. El respeto a la autoridad debe estar siempre presente, sin importar cómo llegó, sin importar lo que hizo, sin importar lo que haga, porque ese es el que, entre comillas, representa a Dios en la tierra. O es el que, sacando las comillas, el que verdaderamente representa a Dios en la tierra. Quiero concluir con dos palabras aquí que dice Pedro, y usted y yo debo prestar atención. Pero estos como animales irracionales. ¿Por qué Pedro llama a eso animales irracionales? La peor ofensa que le pueden hacer a una persona es decirle animal, porque un animal no tiene raciocinio ni conciencia. Y Pedro dice que los que se rebelan contra la autoridad son como animales irracionales. Si yo irrespeto, soy un animal. Si usted irrespeta, es un animal. La palabra puede sonar fuerte, pero lo que dice la Biblia es que te está diciendo las características. Y esto es una prédica y no quiero entrar en detalle, porque nos ofendemos con el término que engloba mis características, pero no me ofendo con mis características. Me explico. Si a mí me dicen, pastor, tú eres
un irresponsable porque llega tarde a las actividades, me ofendo. Pero usted llegó tarde el lunes, el martes, el miércoles, y yo sé que llegué tarde, yo no me ofendo con lo que hago. Pero cuando se me da las características de mis acciones, yo me ofendo. Si alguien me dice a mí, pastor, usted no se va a subir en el altar porque tú tienes un mes sin congregarte, yo me ofendo. Pero yo soy el pastor. ¿Cómo? No, nos ofendemos, pero mis acciones concretas me llevan a un término bíblico. Y la iglesia no le gusta el término bíblico, pero las acciones concretas como que nos gustan más. Y he aprendido en la Biblia a cuidarme de las acciones concretas, así como me cuido del término bíblico. Yo no quiero que me digan adúltero, no quiero que me digan pastor irresponsable. Ahora, ¿qué yo debo hacer para que no se me adjudiquen esos términos? Librarme de las características individuales de esos términos. ¿Acaso usted cree que cuando Israel Dios los reprendía severamente, ellos no se ofendían? Claro, pero aprendamos, todo concepto bíblico está enraizado en acciones concretas. Y no puedo divorciar el término que engloba ciertas características de esas características. Y yo debo cuidarme en base a que no se me adjudique. Pregúntese, ¿cómo la Biblia llama a los que practican la idolatría? Idólatra. A los que practican la hechicería, hechicero. A los que practican la mentira, mentiroso. Cada acción concreta en la Biblia tiene un significado. Y ese significado a ti te debe llamar y a mí me debe llamar. El hecho de que aquí diga entonces, como animales irracionales, mi deseo no es ofenderte, ni ofenderme a mí. Es decirte que sin darnos cuenta, cuando entramos en desobediencia, podemos justificar, decir lo que sea, pero Dios me ve como un animal. Los ángeles me ven como un animal. Los demonios me ven como un animal. Hemos llegado a un extremo que ni los ángeles. Sabía que los ángeles respetan la autoridad. Ningún ángel en la Biblia es denigrado. Búsqueme en la Biblia donde se diga que un demonio es mentiroso, que un demonio es blasfemo, que un demonio es adúltero, que un demonio roba. No, porque ellos respetan, tienen ciertas cosas que hacen. Por lo que ellos hacen se le dan características, pero esa característica está relacionada a una función que ellos hacen, no en sí en un deleite en eso que ellos hacen, como en el caso de Reyes, cuando se reunieron delante del Señor y sale un espíritu, será espíritu de mentira. Esa era su función. La Biblia nos dice que el hombre es irrespetuoso, el hombre no se somete a la autoridad. Por eso es que los ángeles no emitieron ninguna orden, ninguna expresión de irrespeto contra el enemigo, porque ellos cuidan su vocabulario. Ellos saben que aunque el enemigo no está para obedecer al Señor, es una autoridad adversa y hay que tener mucho cuidado al momento de referirnos a cualquier tipo de autoridad. Esto también se corrobora con el pasaje de Judas, donde algo similar él repite ese término. ¿Por qué le llama animal irracional? Me atrevería a decir porque la Biblia se resume en una sola palabra o en una sola expresión. Si yo le digo a usted, resúmame la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis en una sola palabra, en una sola oración, ¿qué usted me diría? Usted diría que la función de la iglesia es evangelizar. Bueno, ¿qué tal cuando ya no existan almas que salvar? La función de la iglesia es orar. Bueno, ¿qué tal cuando se quite el crono y estemos en el plano eterno, que no hay que orar? Que la función de la iglesia es predicar, pero se les predica a los que estamos aquí en este crono avanzando. Yo diría, en una frase, resumiendo la Biblia, que la voluntad de Dios es el respeto a su autoridad. El respeto a la autoridad de Dios es antes del pecado. Porque antes de Adán y Eva pecar, Dios le dijo lo que tenían que hacer y tenían que someterse a su mandato. La autoridad de Dios traspasa el pecado. Y cuando seamos quitados de esta tierra, estemos en el más allá, vamos a seguir sometiéndonos a la autoridad de Dios. Por eso para mí el meollo del evangelio es el retorno a la autoridad, el sometimiento a la autoridad de Dios. Por eso quien no se somete a la autoridad de Dios se le da ese término de descalificativo que no quiero nuevamente repetir, para que usted vea su nivel de gravedad, que no está analizando. Es como que usted va a hacer un jugo de limón y tú me digas, pastor, tráeme los elementos para hacer un jugo de limón, y usted me lleve agua, usted me lleve azúcar y yo no te lleve el limón. ¿Qué usted va a pensar de mí? O que usted me diga, vamos a hacer un jugo de manzana y no te lleve la manzana. Aunque usted no quiera, usted me va a emitir, pues pastor sí es bruto, pastor como que
Oye, que eso es automático. Y lo que dice este verso te está diciendo un término extremo para que nos cuidemos de no ser como los animales que no tienen razón, porque en lo más básico hemos fallado, en lo más básico hemos distorsionado. Por eso, por encima de yo predicar, debo someterme a la autoridad de Dios. Por encima de usted cantar, sométase a la autoridad de Dios. Por encima de su ministerio, sométase a la autoridad de Dios, porque puedo fluir en el ministerio, puedo pertenecer a la iglesia, puedo estar en cualquier puesto, pero no podré estar en coinonía y en comunión con Dios y respetando la autoridad. Por eso, de Génesis hasta Apocalipsis hay un solo mensaje de Dios: el retorno a la autoridad por parte de una generación, una raza humana que decidió desviarse del propósito del Señor, pero que en Cristo Jesús podemos avanzar en este camino hacia la autoridad. Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga a la iglesia, aquellas personas que van a ver este video, esta quinta enseñanza sobre autoridad espiritual a través de las redes sociales, y aquellos que van a ver los pequeños cortos. Somos la iglesia Lolan Mecadés, ubicada en el barrio Camaño de la ciudad de Neiva. Tenemos cultos martes, jueves y domingo. Saca un espacio y acércate al Señor.